Continuamos con esta sección donde analizamos capítulo a capítulo el anime clásico de Saint Seiya, no solo repasando lo ocurrido en cada uno de los episodios, destacando y analizando los sucesos importantes, sino comparando también sus diferencias con el manga y agregando algunos datos curiosos. En esta ocasión le toca el turno al capítulo 7, el cual sirve como cierre definitivo al primer arco, es decir, al del torneo galáctico, por lo que sin más que añadir, vayamos a lo que nos interesa. El robo de la armadura dorada es el nombre con el que se presentó este séptimo capítulo el 29 de noviembre de 1986, bajo la dirección de Tomoharu Katsumata junto al guión, claro que sí, del gran Takao Koyama y con la animación a cargo de Norio Hasegawa. El episodio inicia justo donde finalizó el anterior, con Shun enterándose de que el Santo del Fénix no es otro que su hermano mayor, quien ha regresado vivo después de varios años de entrenamiento. Sin embargo, a pesar de que este se muestra feliz por el reencuentro, Ikki no parece compartir ese sentimiento, pues abiertamente le dice que está harto de que siempre esté llorando, tras lo cual, haciendo gala de un tremendo poder, ataca a la distancia a su hermano con un golpe que incluso es capaz de hacer pedazos una de las sombreras de su armadura, para luego rematarlo con una brutal patada, la cual le asesta directamente en el rostro. Espérate que este morrito le gano yo, dice Yabu, quien en vano intenta bajar a Ikki del ring, en una escena que resulta ciertamente graciosa, pero como Ikki anda que ni el sol lo calienta, reacciona lanzando otro golpe, el cual termina por dejar inconsciente a Yabu, lo cual nunca he entendido por qué sucede, pues el golpe se lo dio en el hombro. Sea como sea, Ikki sigue lanzando improperios y amenazas, y ahora su furia se enfoca en Saori Tatsumi. No te perdonaré nunca, ni a ti ni al canalla de tu abuelo. Tatsumi, te haré pagar por todo el mal que me has hecho. Voy a enviarte al infierno. Aunque por supuesto, como lo que quiere es pelea, no para de desafiar a todo el que se le cruza por su vista. ¿A quién le toca ahora? ¿Serás tú, Seiya? Para que podamos entender por qué es que Ikki anda en modo asesino, a manera de flashback se nos muestra cómo es que este fue enviado a la Isla de la Muerte, lugar que, de acuerdo con Seiya y Shiryu, sería el responsable de su cambio de personalidad. De esta manera nos enteramos de que 6 años atrás, cuando se sortearon los campos de entrenamiento a los que cada uno iría, fue a Shun a quien le correspondía ir a la mencionada isla, pero a decir de Tatsumi, él era el único de entre todos que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, por lo que Ikki decide tomar su lugar y, aunque inicialmente el despreciable mayordomo rechaza la solicitud, fue el propio Mitsuma Sakido quien le permitió hacer el cambio, lo cual al ego frágil de Tatsumi le pareció una humillación imperdonable, por lo cual le propinó una brutal paliza a Ikki, obviamente a escondidas, para luego mandarlo medio muerto a su lugar de destino, lo que le hace suponer a todos que fue justamente el resentimiento lo que le permitió, de inicio, llegar con vida a la isla. De vuelta en el presente, alguien por fin decide plantarle cara a Ikki y resulta ser ni más ni menos que el Santo del Lobo, quien era el único que faltaba por presentarse, lo que nos hace pensar que quizá es uno de los caballeros más fuertes. No, olvídenlo, Ikki lo derrota sin siquiera tocarlo. Teniendo a todos muertos de miedo, Ikki se empodera y empieza a lanzar golpes por todas partes, empezando por Tatsumi, a quien le dice que aún le arde la piel por los latigazos, para luego pasar con los otros caballeros de bronce. Pero de pronto, unas misteriosas voces se escuchan entre las sombras, las cuales resultan provenir ni más ni menos que de los caballeros negros, que no son otra cosa que santos renegados que luchan únicamente por intereses egoístas y que ahora, bajo las órdenes del Fénix, aseguran poder acabar fácilmente con todos, pues los estuvieron vigilando y estudiando sus técnicas mientras las peleas del torneo se llevaban a cabo. Sin embargo, la matanza tendrá que esperar para otro momento, pues luego del alboroto causado, Ikki decide retirarse, aunque no será con las manos vacías, ya que decide llevarse la armadura de oro ante la mirada incrédula de Saori, quien desesperada y con su manita en el cristal al puro estilo de Rose en el Titanic, dice que deben recuperarla, terminando de esta manera tan dramática un revelador séptimo capítulo. Vayamos ahora con algunas curiosidades que se vieron en este capítulo y que quizá no habías notado. Para comenzar, el estilo de dibujo implementado en algunas escenas hace parecer que Ikki y otros personajes efectivamente tienen entre 13 y 14 años, cosa que por lo general no sucede, ya que usualmente los personajes parecieran tener una edad mayor a la real. Como mencioné al principio, este episodio es con el que se cierra el primer mini arco de la serie, correspondiente al torneo galáctico, para dar paso entonces al arco de los Caballeros Negros. Es en este capítulo donde vemos por primera vez a Mitsuma Sakido, pues aunque antes lo habíamos visto en un retrato, no había hecho una aparición directamente en persona. Del mismo modo, las técnicas Hoyoku Tensho y Phoenix Genmaken hacen su debut oficial aquí, aunque curiosamente Ikki no pronunció el nombre de ninguna de estas al ejecutarlas. Durante la última escena del capítulo, en el doblaje latino Seiya dice: "No escaparás, Shiryu, porque te seguiremos hasta el fin del mundo", cuando en realidad debía referirse a Ikki. Y ya que hablamos del doblaje, cuando los Fénix Negros aparecen, podemos escuchar a Jesús Barrero, la voz base de Seiya, darle precisamente voz a dos de estos personajes. "No te muevas, podemos acabarlos en un solo segundo".
Finalmente, cabe mencionar que este episodio abarcó todo el capítulo 9 del manga y las primeras páginas del capítulo 10. Veamos ahora qué cosas de la versión original de Kurumada fueron omitidas o modificadas en este capítulo. Para comenzar, notamos que el sorteo que se realiza para determinar a qué campamentos de entrenamiento irán, en el anime se lleva a cabo en una especie de gimnasio, mientras que en el manga se realiza en el jardín de lo que parece ser la mansión Kido. Igualmente, luego de que Shun es designado a la Isla de la Muerte, en el manga son los otros niños los que mencionan que no tiene oportunidad de sobrevivir, a diferencia del anime donde, como vimos antes, es Tatsumi quien hace referencia a ello. Por cierto, cabe destacar que en contraste con lo visto en la serie, en donde el mayordomo de los Kido expresa cierta inquietud luego de esta selección, en la versión impresa pareciera disfrutar de describir el terrible destino que le espera a Shun, lo cual le daría más sentido al por qué se molesta tanto cuando Ikki cambia su lugar con él. Finalmente, en cuanto a este flashback, vemos que en el manga solo se muestra hasta la parte en que Ikki solicita ir a la Isla de la Muerte en vez de su hermano, dejando el resto de lo que vemos en el anime para más adelante. Por cierto, respecto a este recuerdo, mientras que en la serie es Seiya quien lo rememora, siendo esa la razón de que se añade el diálogo entre este y Mitsumasa respecto a su hermana Seika, en el manga es Shun quien lo recuerda, omitiendo así la petición de Seiya y la golpiza a Ikki, pues eso es algo que evidentemente él desconocía. La interrupción de Nachi para enfrentar a Ikki es diferente en ambas versiones, pues en la historia original no vemos al Santo de Lobo colocarse la armadura, sino que aparece directamente detrás de Ikki indicando que él es su rival acorde a las reglas del torneo. Del mismo modo, cuando el Fénix utiliza sobre él su puño fantasma, lo que Nachi ve no es un puño gigante que lo aplasta, sino uno que le arranca las extremidades para luego hacerlo estallar por completo, dejando ver incluso parte de sus órganos, lo que explica por qué quedó en estado de shock luego de ver esa ilusión. Cuando Ikki se lleva la armadura, en el anime es a Seiya quien le dice que por ahora le perdona la vida, mientras que en el manga es a su hermano Shun que le dirige estas palabras. Asimismo, es justamente Shun quien explica la ideología de los Caballeros Negros en el manga, mientras que en la versión animada es Hyoga quien repasa esa idea en su mente. Por último, luego de que Ikki y sus Caballeros Negros abandonan el Coliseo, vemos que en el manga Saori les grita a los Santos de Bronce ordenándoles que persigan a los ladrones, cosa que a Seiya le resulta sumamente irritante y que evidentemente en el anime no se incluyó. Si bien es cierto que en el análisis del capítulo anterior mencioné que fue en ese episodio donde se comienzan a ver los primeros esbozos de la diferencia entre el Shun del anime y su versión del manga en lo que respecta a su personalidad, es en este capítulo 7 donde la situación se detona de una forma mucho más evidente, añadiendo, además, un elemento que seguiríamos viendo de aquí en adelante y que no es otra cosa que la bien conocida sexualización de Shun. Y sí, Toei Animation no se conformó con mostrar a un Shun mucho más frágil y endeble en comparación a la versión original, sino que además se deleitó en un sinnúmero de ocasiones en valerse de la feminización de Shun para mostrarlo también en poses sugerentes, que si bien es algo que suele pasar muy comúnmente en los animes, en lo personal no veo la necesidad de hacerlo en este caso, pues en mi muy humilde opinión no le aporta absolutamente nada al personaje y por el contrario parecería restarle. Y es que si bien esto que podría ser considerado fanservice se puede esperar y por ende entenderse cuando se incluye en una historia que tiene como elemento principal el mostrar a chicos o chicas en situaciones donde sus cuerpos son mostrados de forma constante, ya sea como recurso humorístico o con la plena intención de erotizar al personaje, en el caso puntual de Saint Seiya no considero que sea necesario o que la historia lo requiera de alguna manera, sobre todo de la forma tan burda en que Toei decide en algunas ocasiones presentar este elemento, por lo que sin duda califico este aspecto como algo negativo de la serie en general, pero que, repito, tuvo su punto de partida en este capítulo. En conclusión, si bien es cierto que argumentalmente hablando, lo más destacado del episodio es quizá lo que tiene que ver con el pasado de Ikki y cómo es que fue enviado a la Isla de la Muerte, quise darle atención a lo antes mencionado, ya que es aquí donde todo esto se gesta, sin mencionar que ya habrá otras oportunidades para desarrollar un poco más el tema de Ikki. O díganme ustedes, ¿consideran que era necesario presentar a Shun de la manera antes descrita o les parecen adecuadas las modificaciones que Toei le hizo al personaje? Leo sus respuestas en la sección de comentarios. Por cierto, la calificación que yo le otorgaría a este capítulo es de 8 sobre 10, pues a pesar de que fue muy interesante, sobre todo en lo que tuvo que ver con el pasado de Ikki y lo apabullante que se vio en el presente, hay otros capítulos más adelante que sin duda son mejores y ameritan una calificación más alta. Y si quieren conocer cuáles son los personajes más atractivos de Saint Seiya según lo que opinan los suscriptores de este canal, aquí les dejo este par de videos. Yo soy su amigo Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.